Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Buen día, familia preciosa, y bonito inicio de semana. Oigan, el día de hoy tenemos un clima nublado, también un poco lluvioso acá en el pueblito. El día de hoy me van a acompañar a limpiar la cocina. Hay algunas áreas que están un poco llenas de cochambre. También la estufa necesita un poco de ya limpieza detallada. Así que bueno, yo les voy a ir compartiendo algunos tips de limpieza por si ustedes también quieren ponerse manos a la obra en ese espacio de su casa. Así que acompáñenme. Bueno, y empezaremos despejando cada área de la cocina para poder hacer una limpieza profunda. Ya les he platicado que hace algunos años mi abuelita me llamó la atención cuando se estuvo quedando conmigo unos 3 días. Y esos 3 días fueron suficientes para que ella se diera cuenta de las cosas buenas de mi carácter y también de mis carencias, ¿verdad? Y recuerdo que me dijo: hijita, en este tiempo te he estado observando, tienes mucha ropa sucia, hay un cuarto que solamente estás usando para almacenar cosas y ya pudiste ordenarlo, pero pasas mucho tiempo en tu celular. Al principio ya les comenté que me sentí ofendida, pero conforme pasó el tiempo me tocó asumir y reconocer que realmente tenía un problema con los dispositivos electrónicos, con las redes sociales. Y bueno, quiero compartir con ustedes esto porque algo que me ayudó muchísimo a empezar a ser un poco más ordenada fue el trabajar mis tareas domésticas con un temporizador. Yo ponía, por ejemplo, 15 minutos para limpiar la cocina. Y esos 15 minutos yo no tomaba el celular, yo no me distraía en nada más que en llevar a cabo la tarea que tenía delante mío. Lo que voy a estar utilizando para limpiar la cocina y toda la estufa va a ser jabón Zote. Yo normalmente utilizo jabón Zote neutro, en esta ocasión no tenía, así que estoy utilizando jabón Zote del rosa. No sé si este jabón puedan encontrarlo en otros países, pero aquí en México es bastante famoso, bastante conocido. Lo utilizan para la ropa de los niños, también como jabón de uso personal y bueno, yo lo utilizo para la cocina. Es un excelente arrancagrasa. Bueno, y para esas partes de la estufa que están con un cochambre muy adherido, yo voy a estar utilizando este producto que es muy bueno precisamente para eso. Solamente que es bien recomendable el utilizar guantes cuando lo estemos aplicando, solamente que yo no tenía, por eso no los traigo puestos. Recuerdo como si fuera ayer esa etapa en donde mi hija estaba muy pequeñita y mi logro del día era simplemente tomar un baño con agua caliente. Volteaba a ver a mi alrededor y constantemente me decepcionaba de mí misma al ver una casa en desorden, al ver alguna habitación en caos o simplemente almacenando cosas. Para mí era imposible mantener la casa limpia y en algún momento llegué a exigirme de más. Y aunque no soy la persona que arropa la pereza o las cosas malas que siente que deben de ser cambiadas, sí reconozco que he sido poco paciente conmigo misma y he tenido que aprender a ir a pasos un poquito más lentos. Recuerdo que mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba con Cari en la casa. Cuando él regresaba del trabajo, muchas cosas de la casa aún permanecían tal y como estaban antes de que él se fuera de la casa. Y bueno, de verdad, familia, a veces volteaba a ver mi alrededor y me sentía tan decepcionada de mí misma.
Me preguntaba si quizá no tenía la suficiente fuerza de voluntad para ser diligente en mis tareas, en las cosas que tenía delante mío. Y saben, creo que es una etapa de vida difícil porque nadie nos enseña a ser esposas, nadie nos enseña a ser mamás y muchas veces nos queremos como que comer el mundo. Aprendí en todo ese tiempo a ser diligente, a cambiar las cosas que estaban mal en mí, pero también a ser paciente conmigo y reconocer que estaba viviendo una etapa de vida que jamás había vivido antes. Y ese es el mensaje que quiero darles. Seamos diligentes y a su vez pacientes con nosotros mismos al estar viviendo una etapa que no hemos vivido nunca antes. Ya estamos finalizando la limpieza de la estufa y quiero que vean cómo todo empieza a tomar un poquito más de brillo, un poquito más de color. El jabón Sote en combinación con esta esponja que les acabo de enseñar anteriormente hacen de verdad una excelente combinación para arrancar la grasa de la estufa. Me gusta que mi estufa esté limpia, automáticamente me dan ganas de volver a ensuciarla, haciendo un nuevo platillo. Siempre que termino de cocinar, por muy cansada que esté, le paso un trapito a la estufa y eso me ha ayudado muchísimo a que se conserve limpia por más tiempo. Y estas limpiezas profundas, bueno, yo las hago aproximadamente una vez al mes. Ya para finalizar la limpieza de la estufa, le voy a rociar un poco de vinagre con agua y le voy a pasar un trapo seco. Esto ayudará muchísimo a que la estufa tenga un brillo muy bonito. Y así estuvo quedando la cocina. Vean, ya quedó bien limpiecita. La estufa ya necesitaba su limpieza profunda. La parte del cristal la limpié con un poco de vinagre y le pasé servilletón y con eso quedó bien limpio sin quedar empañado. Y ahora sí ya vamos a empezar a acomodar cada una de las cosas. Por supuesto, no pueden faltar nuestras flores naturales para poner todavía más bonito este espacio. Siempre trato de tener aquí en la casa flores frescas y automáticamente como que siento que me cambian el ánimo. Las labores en casa no siempre son tan alegres, no siempre hay tanta motivación, pero si encontramos pequeñas maneras como esta de embellecer esos pequeños momentos cotidianos, la vida en casa se vuelve como más llevadera, más disfrutable. A veces hay conflictos entre las mujeres que trabajan y las personas que se quedan en casa, las amas de casa. Cualquier labor, creo, es complicada. Muchas veces quienes trabajan fuera del hogar tienden a ver por abajo o menospreciar, no toda la gente, ¿verdad? Pero algunas personas tienden a menospreciar a las amas de casa y diciendo que no hacen demasiado o que se están ahogando solamente con un poquito de quehaceres en casa, ¿verdad? Pero no, la realidad es que
las labores en casa llegan a ser bastante cansadas, sobre todo en un ambiente donde a veces no hay reconocimiento. El ser humano a veces, ¿verdad? Como que busca reconocimiento, pero bueno, creo que debemos de aprender a ver lo bonito de toda etapa en la vida, ya sea que trabajemos fuera del hogar o nos quedemos en casa, no hacer las cosas para admiración de la gente, sino por el bien de la familia. Escuchaba en esta semana un podcast que decía: dentro de 100 años nadie se acordará de ti, así que no te molestes tanto pensando en el qué van a decir de ti. Simplemente vivamos cada día para nuestra familia y también para nuestro progreso, para servir a los demás sin esperar nada a cambio. Familia, ya se me hizo un poquito tarde para la comida. El día de hoy no les traigo ninguna receta extraordinaria, simplemente tenía en mi refri 1 litro de mole, así que vamos a hacer un pollito con mole y su arroz rojo. Mi vecina me ha estado diciendo que me va a enseñar pronto a hacer el mole desde cero, así que yo espero ya pronto ambas podamos tener el tiempo y pueda aprenderlo y compartir con ustedes la receta. Mientras el mole, el pollo y el arroz terminan de hervir, yo voy a empezar a acomodar la cocina porque tenía todo amontonado en el comedor, así que vamos a empezar a darle forma a este espacio. Me encantan mis cacerolitas de barro. Muchos me han comentado que también les gusta mucho, pero que en su país no encuentran este tipo de artículos. Y bueno, no sé si es algo solamente de México, pero acá te las venden en cualquier lugar y son bastante económicas. Hay cacerolas que te llegan a salir en 150 pesos y la verdad, si las cuidas bien, te duran bastante, la comida sale muy rica y calientan muy bien, así como los sartenes de hierro fundido. Mis especias que no pueden faltar, me gusta tener un montón de cada cosa y que no me haga falta nada. Esta libretita me la regaló una señora mayor y en esa libreta ella escribió tips de limpieza, tips del hogar. A mí me pareció sumamente increíble solamente el pensar que ella se hizo el tiempo para poder escribir detalladamente consejos sobre el hogar. Creo que hacen falta más mujeres así que puedan ayudarnos a nosotras, las jóvenes, que apenas estamos empezando en todo este caminar. La comida ya estuvo lista y con el quesito, esto quedó mucho más rico. Cari, ya vamos a comer. Por supuesto, los frijolitos no pueden faltar. Aunque tengo una olla de presión, la Instant Pot, a mí me gusta limpiarlos una noche antes y dejarlos en remojo.
Los dejo en remojo porque esto ayuda a eliminar antinutrientes que el frijol puede traer, ayuda mucho a que no nos genere muchos gases, a que se cocinen también mucho más rápido. Yo sí les recomiendo que los dejen en remojo al menos por unas 5 o 6 horas. Suelo comprar mis frijoles con los comerciantes de aquí del pueblito. Estos son unos frijoles un poco más pequeñitos que los del centro comercial, lo cual hace que se cocinen mucho más rápido y también siento que saben un poquito más sabrosos. Muchas veces al finalizar el día me invade un cierto sentimiento. Veo mi entorno, veo mi alrededor y digo, bueno, quizá no hice nada extraordinario, solamente cumplí con hacer lo que hago todos los días. Muchas veces podemos frustrarnos y sentirnos estancadas, como que todo el tiempo son las mismas tareas. Pero al finalizar la noche, recuerdo que todo mi presente está sumando hacia un futuro para la familia que estoy construyendo. Y es una bendición el poder irnos a la cama con dolor en las piernas, con dolor en los pies, por haber servido a nuestra familia en todo ese día. Muy buenos días, familia, ya es un nuevo día acá en el pueblito. El día de hoy tenemos un clima nublado, no hay casi nada de sol y hay un poquito de frío. Me preparo desde muy temprano para empezar a hacer el desayuno, ya que mi familia se tiene que ir a la ciudad desde muy temprano. Vean por acá los peluches favoritos de mi niña. Tiene una cierta inclinación hacia los animalitos, le gustan mucho. Y fíjense que llevo algunos días ahorrando para unas cosas que quiero para la casa. Ya saben que desde cuando estoy que quiero cambiar la lámpara que está en el comedor. Quiero algo un poquito más cálido, que le dé ese toque que la casa ya está teniendo. Y creo que me voy a ir por esta lamparita, aunque todavía voy a revisar bien el tamaño, ya que no quiero que esté ni muy grandota ni muy pequeña. Y también he estado buscando unos marcos fotográficos para poner justo arriba de la TV. Y creo que sí, me voy a ir por ellos, ya que me lleguen se los voy a enseñar y me van a acompañar. Vamos a empezar a hacer el desayuno en esta mañana. Nuestra lamparita no puede faltar, nuestra música de Snoopy, que me han preguntado mucho, la consigo por acá en YouTube. Voy a poner a hervir unos jitomates, un diente de ajo, un trocito de cebolla y un trocito de chile guajillo. Vamos a poner a cocer nuestros frijoles. Le voy a poner un poco de cilantro, cebolla, una cabeza de ajo, unas hojitas de laurel, un poco de manteca de cerdo y su sal. Se me antojó hacer para el día de hoy unos huevitos en salsa y también un cafecito de olla. Voy a ponerle un poquito de manteca de cerdo a la cacerola y a cocinar los huevos. Yo normalmente para el café de olla utilizo un poco de panela o piloncillo, unas varitas de canela y también un clavo de olor.
Creo que no debí despedazar demasiado los huevos, sino dejarlos un poquito más completos, pero bueno, le vamos a echar su salsita y también unas ramas de pasote. No hay nada como una comida, un desayuno hecho con amor, con cariño para la familia. Me encanta cuando el aroma a café empieza a inundar cada rincón de la casa. Y yo normalmente me guío en cómo veo el agua. Si la veo muy chirria, muy transparente, le agrego otro poquito de café. Vean nada más qué pinta tienen estos frijoles, están bien sabrosos. El cilantro le da un saborcito especial. Y mi esposo, quien ya estaba desayunando porque los frijoles no estaban listos, en cuanto vio que ya estaban, se paró de la mesa y sírveme y sírveme. Le gustan mucho los desayunos con frijolitos. Y nuestro cafecito ya está listo, yo solamente lo dejo reposar. No hay necesidad de utilizar un colador, ya que el café se asienta. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana en la que nos permites abrir nuestros ojos y poder disfrutar, Señor, de estos riquísimos alimentos. Lo voy a mezclar con esto, ¿sí? Bueno, y les platico que ese día mi esposo tenía que bajar a la ciudad por algunos pendientes de trabajo y también tenía una clase pendiente con nuestra niña en la biblioteca, así que no pude acompañarlos. Este día es el día que yo ocupo para empezar a editar los videos, así que bueno, me quedé un poquito triste por no poder acompañarlos, pero es parte también, ¿verdad?, del trabajo que yo hago en esta red social. Y bueno, ya solamente me puse a acomodar la casa y para que estuviera lista cuando ellos regresaran a casa. Quiero compartirles algo muy especial y es que después de casi 2 años y medio que no me hacían nada en las manos, mi vecina, quien también me da clases de cocina, me estuvo arreglando mis uñas y vean nada más qué bonito color. Me ofreció también un cafecito o un tecito. Como ya era noche, me fui más por el té. Y vean nada más cómo quedaron de bonitas. Me estuve acordando de mi abuela, quien siempre anda metida en las labores hogareñas y aún así sus manos siempre están muy bonitas y muy presentables. Creo que tengo algo que aprenderle. Y en esta semana estuve viendo estos zapatos que me gustaron mucho, me los compré, así que fue una semana en la que me apapaché un poquito y creo, familia, que estoy aprendiendo a darme un poquito de amor sin sentir que estoy fallándole a mi familia o sin sentirme culpable por ello. Mamá, voy a despertar a mis hijitas. Quiero aprender a cuidar de mí, pero sin olvidar que mi mayor motivo siempre debe de estar en casa. Después de todo, nos convertimos en el espejo a través del cual nuestros hijos aprenderán a cuidarse y amarse el día de mañana. ¡Yay! Sí, eres la mejor mamá, eres la mejor mamá. Familia preciosa, y les doy muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Deseo que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.